¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Esto Pasó, el informativo de la TV Pública Paraguay. Tenemos también para hablar esta noche de deportes y para eso ya está conmigo Jotita Bernabé. ¿Qué tal? Te veo muy entusiasmado hoy, Jotita. ¿Cómo estás, Carmen Ruiz? Muy Sí, bien. lógicamente que sí, porque hay muchas informaciones deportivas, entre uno de ellos Tacuara Cardoso sigue rompiendo redes en Portugal, mientras que Ovaldito Martínez tiene nuevo equipo en México y también ya se programó la última fecha del torneo Clausura. Pero mientras hablemos de la ANDE, porque ayer se registraron dos picos históricos, uno en horas de la siesta y luego esto fue superado en horas de la noche. Esto obviamente a causa del intenso calor. El primer pico histórico del consumo de energía se dio a las 14 horas de ayer con una demanda de 2.353 megawatts y el segundo pico volvió a superar a esta demanda y se registró un consumo de 2.384 megawatts, el más alto históricamente. El presidente de la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, Carlos Heisele, asegura que los cortes que se dieron anoche en Luca y Fernando de la Mora solo fueron en forma preventiva y no porque se eligieron esas zonas en particular. Mencionó que si la temperatura ronda los 28 grados, la demanda no es excesiva, pero de 30 grados en adelante, los electrodomésticos, especialmente de refrigeración, son utilizados muchas veces de manera imprudente por el consumidor. La situación es grave, pero no es caótica. Obviamente, dentro de la frecuencia de fuera de servicio y duración de los fuera de servicio, estamos aún dentro de los padrones aceptables. Hay otros países de la región que están pasando días sin energía. No es eso aún el caso nuestro. El dato llamativo en este caso no es el consumo, sino la cantidad de personas que tienen en forma clandestina las conexiones de energía eléctrica. Heisele dijo que de los 2.384 megawatts, 1.300 megawatts son clandestinos y recién a partir del año que viene se podrá tener un control efectivo de estas conexiones con la automatización del sistema. Hemos exonerado a partir de agosto hasta este mes de diciembre de poder venir a declarar la carga y de esa manera que ANDE tenga un conocimiento de dónde se está dando el mayor crecimiento y poder precautelar y poder repotenciar esa zona. Actualmente estamos haciendo, digamos, en base a situaciones de avería o de contingencia que se presentan para poder repotenciar y evitar que vuelva a plantearse. Durante esta entrevista, incluso en el mismo edificio de la ANDE, se produjo un pestañeo en la electricidad. Recomendó a la ciudadanía tener un control sobre los electrodomésticos utilizados en el día y los que no se utilizan, desconectarlos. Ambas cámaras del Parlamento desarrollaron hoy sesión extraordinaria. En diputados se postergó la Ley de Educación Superior, mientras que en el Senado se decidió que la Ley del Músico vuelva a comisión. El estudio del proyecto de ley de educación superior figuraba en el primer punto del día de la sesión extraordinaria de la Cámara Baja y fue aplazado por una semana. Respecto al impuesto de hasta el 10% para la importación de granos, aprobada por el Senado la semana anterior, se resolvió postergar su estudio hasta el 21 de marzo del 2013. Por su lado, la Cámara de Senadores decidió postergar por tiempo indefinido el tratamiento del polémico proyecto de ley que crea la jubilación y seguro social de los músicos agremiados a la Asociación de Músicos del Paraguay. De esta forma vuelve a Comisión de Legislación para su estudio. En otro orden de cosas, el Senado aprobó este martes la Ley de Inspección Técnica Vehicular, que contempla la reducción de precios por las verificaciones. Con esto, la normativa queda sancionada por el Congreso y pasa al Ejecutivo. Rige solo para los municipios que no plantearon la inconstitucionalidad ante la Corte. Y mientras la sesión extraordinaria, movimientos universitarios se manifestaron frente al Congreso en contra de la aprobación de la Ley de Educación Superior. La polémica Ley de Educación Superior debió ser tratada el día de hoy en la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. Estos, sin embargo, resolvieron postergar su análisis por 8 días más. En las afueras del Parlamento Nacional, los estudiantes de diversas universidades se manifestaron para exigir el rechazo a este proyecto. Aseguran que con esta ley las personas de escasos recursos no podrán acceder a la educación terciaria, además de no contemplar la autonomía de la comunidad universitaria. Lo que hace es privatizar, generar endeudamiento a las familias, inclusive permitir el lavado de dinero porque no reglamenta cómo tienen que ser los estatutos de las universidades. Entonces no hay ninguna posibilidad de una contraloría de cómo se manejan esos fondos. Los universitarios desean que se los incluya en la confección de esta ley. Al respecto, indicaron que desde hace 2 años vienen dialogando con los legisladores sobre el tema.
pero creen que no existe voluntad política para que sean incluidos. Tienen intereses porque son rectores de universidades privadas, entonces lo que están haciendo es legislar para sí mismos. Los movimientos estudiantiles piden que se rehaga otra ley de educación superior, que apunte al desarrollo integral de estudiantes y la sociedad paraguaya. Los estudiantes universitarios continuarán manifestándose como medida de fuerza hasta tanto se los incluya en la confección de este proyecto de ley. Vamos a esta información muy importante porque el Ministerio de Hacienda sigue el pago simultáneo de sueldos y aguinaldos el día de mañana. En esta oportunidad cobrarán los funcionarios administrativos del Ministerio del Interior, Policía Nacional, Ministerio de Industria y Comercio, Defensoría del Pueblo, INTN, de la Defensa Pública, Contraloría General de la República, Comisión Nacional de Valores, Secretaría del Ambiente y Universidad Nacional de Asunción. Para continuar con los pagos, la Dirección del Tesoro ha desembolsado un importe total de 151.239 millones de guaraníes. Este monto es aún parcial ya que se continúan procesando las solicitudes ingresadas al Tesoro conforme van remitiendo las distintas dependencias públicas. En este sentido, la presentación de solicitudes y documentaciones en tiempo y forma por parte de las diferentes entidades del Estado permitirá al Ministerio de Hacienda cumplir cabalmente con el cronograma inicialmente previsto. Presta atención con estos datos, porque a través del Banco Nacional de Fomento estarían cobrando el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio de Industria y Comercio, Defensoría del Pueblo y también INTN. Y a través del Banco Itaú también desde mañana estarán cobrando el Ministerio de la Defensa Pública, la Contraloría General de la República, la Comisión Nacional de Valores, la Secretaría del Ambiente y la Universidad Nacional de Asunción. Luego de estos datos súper importantes para los funcionarios de instituciones públicas, vamos a pasar ahora a hablar de deportes, Cotita. Vamos a arrancar hablando de un compatriota que anda facturando en Europa y hablo de Óscar Tacuara Cardoso, porque nuestro compatriota jugó el derbi de la ciudad de Lisboa ante el Sporting. Un muy buen partido se vivió en donde el Benfica visitó el estadio de los Rayados de Lisboa. Golpeaba primero el local con este gol de Wolf Winkel. Para el equipo local se aventajaba así el Sporting entonces por un tanto contra cero a los 29 minutos de la primera etapa. Lindo gesto técnico para golpear la pelota, meterla en un ángulo, ganaba el Sporting 1-0. Tacuara Cardoso abre la pelota por izquierda para Wiesel. El centro y fíjense, Tacuara Cardoso atropella. El árbitro le dio autogol al argentino rojo. Pero vamos a ver la reiteración. Tacuara Cardoso va a pelear esa pelota. Aplica el golpe de cabeza, se desvía en rojo. Tacuara Cardoso fuerza la jugada y así logra el empate el Benfica. Lo dieron autogol a rojo. Era expulsado por una mano. Un remate de Gaitán que terminaba en gol, pero el jugador del Sporting metió la mano. Era penal para el Benfica. ¿De quién se encarga la pena máxima? Óscar Tacuara Cardoso. Así descolocando al arquero. Al minuto 58 el Tacuara marcaba para el árbitro su primer gol en el partido. Para nosotros le damos también el primero porque Tacuara estuvo presente en esa jugada que terminó en autogol de rojo. Ganaba el Benfica 2-1, lo daba vuelta al minuto 58. Luego de esta jugada, centro, cabezazo al ángulo. ¡Qué golazo! Golazo de Tacuara, impresionante. Gana en lo más alto al minuto 81 y con ese golpe de cabeza que se desvía levemente en un jugador del Sporting de Lisboa, Tacuara marcaba su segundo gol en el partido, porque la ficha del árbitro decía que el primer gol era autogol de rojo. Sin embargo, yo particularmente por la jugada, porque veo que Tacuara Cardoso impacta la pelota con la cabeza y luego sí, es rojo el que empuja el balón dentro del arco, le dio entonces el árbitro del partido autogol al jugador del Sporting, pero para mí Tacuara Cardoso hizo 3 goles. Estuve leyendo que el Tata Martino lo felicitó a Tacuara Cardoso por estos goles. Estaba leyendo hoy el promedio de goles de Óscar Tacuara Cardoso. El promedio que él mantiene jugando en el Benfica de Portugal es de 1 gol cada 2 partidos. Impresionante. Muy buen récord. Cuando usted era jugador, ¿hacía ese tipo de goles o no? De todos los colores. Hagamos una pausa. Pausa y ya volvemos. Ya volvemos.